¿Qué tal? Bienvenidos. El empleo precario lleva muchos años azotando el mercado laboral de nuestro país, un empleo que mayoritariamente recae en la gente joven y que impide en muchas ocasiones no solo su crecimiento personal, sino también su crecimiento profesional. En el consultorio de UGT de esta semana abordamos este tema, los jóvenes y su futuro. En las novedades, esta semana os traemos una noticia que consideramos muy positiva. Se trata de la aprobación a trámite de la ley del Partido Socialista que recoge la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de cárcel para los piquetes informativos en las huelgas. Una ley que llevamos mucho tiempo denunciando, que es desproporcionada e injusta y que criminaliza a las personas que ejercen un derecho fundamental recogido por la Constitución. Se trata, pues, de un triunfo de los sindicatos para defender el derecho a huelga, porque cabe recordar que sin huelga no hay democracia. Abordamos todo el tema de la precariedad en los jóvenes de nuestro mercado laboral y cómo les está costando cada año que pasa más entrar en ese mercado. Para hacerlo tenemos a Eduardo Magaldi, que es el responsable confederal de RUGE. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Carlas? Y entre otras cosas, Edu nos va a intentar ayudar un poco lo que viene pasando en la última década, en los últimos años también en esta incursión, ¿no?, de las personas jóvenes en el mercado laboral, Edu, porque realmente los jóvenes llevan sufriendo una tremenda precariedad, diría yo, esta década. El problema es que quizás a corto plazo no acabamos de vislumbrar una solución. Claro. A ver, como decías, llevamos una década entera, todo esto viene de la anterior crisis económica, vemos que impactó sobre todo sobre las personas jóvenes, que durante los primeros años hubo una pérdida salarial de en torno al 12% de lo que tenían, y vimos que en los años de recuperación, si los podemos llamar así, a partir del 2015 en adelante, esa recuperación solo fue del 7%. Ahora ha venido otra crisis, una pandemia que todos conocemos, y hemos visto como los jóvenes que no se habían incorporado aún del todo o no de una manera estable al mercado laboral, ha vuelto a impactar sobre ellos en gran medida esta nueva crisis. Desde RUGE, desde Revolución UGTista, que como bien sabrán las personas que nos ven, esta asociación que se creó hace poco más de 2 años, si no me creo, a nivel confederal para unir a todas las personas jóvenes, venís advirtiendo desde hace más meses. La campaña navideña, de por sí la precariedad en Navidad es absoluta, con los jóvenes probablemente aún lo vemos más, ¿no? El problema es que estamos en un contexto que parece que cuando viene una crisis como ha sido de esta pandemia, vamos al todo vale. Parece que con tal de tener empleo, ahora con todo esto que ha venido, pues no te quejes. Ahora viene la campaña navideña, oye, pues si estás teniendo trabajo, no te quejes si es precario, no te quejes si te están explotando, claro. No te quejes. Creo que es una cosa que conseguimos, entre comillas, quitarnos después de 8, 9, 10 años. Los últimos 2 años quizás, ¿no?, se estaba quitando un poco esa idea, ha vuelto por desgracia. Ese es el problema, que durante todos esos años estaban con el mismo discurso, parecía que no te podías quejar o que eras un privilegiado si realmente habías tenido un trabajo. Y ahora volvemos otra vez a todo ese contexto, a desdibujar otra vez las relaciones laborales en base a un discurso o una excusa que es que hay una pandemia. Vale, sí, hay una pandemia, pero realmente si se está consumiendo, realmente si se está trabajando, se está generando empleo, ese empleo tiene que seguir teniendo las mismas garantías, calidades que se tenía antes de la crisis. Los jóvenes de nuestro país son de los más preparados probablemente de Europa. Aquí no se dan soluciones, la única solución pasa por irse fuera. Es decir, estamos desperdiciando nuestro talento. Claro, esto también viene un poquitín por el mercado laboral que tenemos. Si tenemos un modelo productivo basado en el turismo, en el sector servicios, hostelería, comercio, etcétera, ocio, y vemos que vamos formando, o nuestras universidades van sacando carreras y van formando gente de ingenierías o de otro tipo de empleos, se suceden 2 cosas. Bien, que estás sobrecualificado, que si te quieres quedar en España tienes que optar por estudios, o sea, por trabajos que no se corresponden con tus estudios, o si realmente quieres trabajar de lo que has estudiado, tienes que irte a empresas o países que te lo oferten, y es fuera de España. El problema es que aquí no estamos adaptando bien la oferta formativa
con después la salida profesional que tenemos. Se habla mucho, sobre todo en las últimas semanas, de la subida del salario mínimo interprofesional, hemos hablado mucho desde UGT también del contrato relevo. ¿Somos conscientes en el país de la importancia de crear un mercado laboral estable, con salarios dignos, con contratos prolongados, indefinidos, que ayude a los jóvenes, que les guíe? No. El problema que tenemos es que volvemos otra vez al discurso ese continuamente de, bueno, si eres joven, aún tienes que aceptar durante un tiempo que se te explote o que tengas unas condiciones laborales inferiores, porque bueno, es lo que toca, ya tendrás unas buenas condiciones a la larga cuando venga. Y el problema es que nos estamos incorporando, o por otro lado, el problema es que nos estamos incorporando únicamente a ofertas laborales estacionales. Hablabas de la campaña de Navidad ahora, ¿no? Y ahora parece que viene una campaña de Navidad, que la gente va a encontrar trabajo y demás, y otra vez al desempleo. Y lo mismo sucede en verano. Es que únicamente estamos dando trabajos estacionales, estamos dando a la gente periodos muy cortos de estabilidad laboral, o mejor dicho, una inestabilidad total, que la gente después no se puede emancipar, la gente después no puede tener una proyección de vida, planificarse ya no hablo de a largo plazo, ni a medio y casi ni a corto plazo. Edu, todos deseamos que pase esta pandemia, todos deseamos que esta crisis se vaya lo más rápido posible. ¿Podemos mirar a todas las personas que nos están viendo el futuro con optimismo en cuanto a lo que se refiere a las personas jóvenes en el mercado laboral? Yo creo que sí, yo creo que si se hacen bien las cosas, y estamos en una ocasión en la que se pueden hacer bien las cosas, se puede caminar. Lo que pasa es que hay que cambiar ciertas estructuras o ciertas dinámicas que se venían dando. Ahora tenemos una oportunidad, por ejemplo, de Europa, va a venir bastante dinero para plan de empleo joven, para garantía juvenil. Son oportunidades que estamos teniendo, que podemos desarrollar unas políticas de empleo de verdad, con una calidad en el empleo, pero todo pasa por si realmente nos vamos a atrever a hacer ese cambio de mercado laboral que demanda realmente también la sociedad. Eduardo Magaldi, responsable confederal de RUGE, Revolución Ugetista, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias a ti. No hace falta escarbar mucho para conocer la situación de los jóvenes en nuestro país, de cómo está el mercado laboral para estos jóvenes y estas jóvenes y sobre todo cómo se introducen a él. Para hablar del tema tenemos a una persona que además está en uno de esos sectores que han pasado meses y muy complicados, días, semanas muy difíciles con la pandemia. Es el de la sanidad madrileña en este caso. Él es Rafa Arrabé, que es trabajador precario, por decirlo de alguna manera, de esa sanidad madrileña. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bien, aquí estamos. Lo decíamos, trabajas en la sanidad, la precariedad te ha acompañado, por desgracia, podríamos decir, desde que entraste en el mercado laboral. Parece casi imposible que hoy en día una persona joven pueda pensar en futuro. Yo creo que en líneas generales sí, y desde mi punto, ¿no? Desde la parte de los sanitarios también, y creo que en este tiempo de la pandemia se ha visto mucho, se está viendo mucho, ¿no? La realidad que afrontamos los sanitarios y concretamente los jóvenes que trabajamos en la sanidad. Oye, en tu caso, en la pandemia, claro, el trabajo se ha multiplicado, no sabría decir ni por cuánto. Muchas veces hemos tenido que confiar en la vocación de todas las personas que trabajáis en la sanidad, pero la situación, podríamos decir que ha sido insostenible. Insostenible, bueno, ha sido dura. Quizá de haberse mantenido esa situación que vivimos en marzo, abril, mayo, durante más tiempo, más prolongado el tiempo, si las medidas que se tomaron no hubieran resultado efectivas, hubiera sido totalmente catastrófico. Realmente la pandemia ha llegado en un momento en el que la sanidad y concretamente la sanidad madrileña está profundamente destruida, ¿no? La sanidad pública, todos conocemos los sistemas de privatización que los diferentes gobiernos, en este caso el Partido Popular, durante 25 años han ido desarrollando y la precariedad que eso ha ido dejando tanto en los trabajadores como en las propias estructuras de centros sanitarios y hospitalarios. Entonces, es verdad que se hizo un refuerzo, mucha gente pudo entrar en el mundo laboral gracias a ese refuerzo del que ahora estamos pidiendo que se mantenga y que no se utilicen esos refuerzos para rellenar un hospital fantasma como es el famoso hospital de pandemias Isabel Zendal.
pero es verdad que la situación de la precariedad de la sanidad madrileña sigue estando ahí. Los contratos siguen siendo precarios. De hecho, a mí ayer me llamaron por teléfono para decirme que mi contrato se prorroga otros 6 meses. No te dicen ni dónde te van a llevar, ni si vas a estar ocupando el mismo puesto en el mismo servicio en el que estás actualmente, y que, en principio, si la situación sanitaria sigue como está, ese contrato es de 6 meses más, pero que puede terminar en cualquier momento, y tampoco te dicen si en un momento dado puede ser trasladado de forma forzosa a este hospital fantasma. Claro, desgraciadamente esto de 6 meses en 6 meses pasa en la sanidad, pasa en muchísimos sectores de nuestro país, mayoritariamente, como decíamos, a las personas jóvenes, y en cambio estamos en esa contradicción, Rafa, que llevamos muchos años denunciando, que probablemente estemos hablando de una sociedad, la juvenil, la más preparada, no sé de cuántos años podríamos decir, de los últimos 30, 40, 50 años, pero en cambio no se aprovecha ese talento. De hecho, vemos que otros países sí lo aprovechan. Ciertamente, además en el tema de la sanidad creo que ha quedado muy claro cuando empezó la crisis, la anterior crisis, esa crisis de la que no hemos llegado a salir, de la que arrastramos y de la que se nos ha obligado a pagar o se nos está obligando a pagar. Muchísimos sanitarios, muchísimas sanitarias, muchísimo personal de enfermería y médicos que se fueron al extranjero, y muchos de ellos a día de hoy no han vuelto. Y estamos hablando de gente muy, 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 muy preparada, gente que se ha preparado al final, pues con el dinero de todos, ¿no? Es decir, siempre se habla mucho del dinero público, la malversación del dinero público, lo necesario que es hacer un buen uso del dinero público, el que los jóvenes y las jóvenes que se forman o nos formamos en este país tengamos la opción de poder luego desarrollar nuestra vida adulta y por lo tanto nuestra vida activa dentro de nuestro sistema laboral, también es un buen uso de ese dinero público que actualmente no se está utilizando como debiera, puesto que tras esa formación nos vemos obligados a tener que salir, o la gran mayoría, o un amplio porcentaje, se ven obligados a tener que abandonar España. Hace poco más de un mes hacíamos un consultorio aquí en UGT sobre las pensiones y hablábamos precisamente de ese tema, de esas culpas que a veces intentan achacar a las personas mayores respecto a los jóvenes respecto a las personas mayores. En vuestro caso, ¿echáis de menos la solidaridad, la comprensión por parte quizás de personas de más edad? Pues quizá en la sanidad, es que en la sanidad tenemos una dualidad un poco extraña, ¿no? Porque es verdad que cuando vas cumpliendo años, a la fuerza, aunque sea con contratos temporales, yo tengo compañeras de trabajo que a lo mejor tienen, y no te exagero, sus 57 o 60 años y siguen con un contrato eventual o un contrato interino que todavía no han sacado la plaza, bien porque no han salido a oposición o bien porque no han aprobado, pero por ese tiempo de antigüedad ya tienen como unos derechos adquiridos, ¿no? Ellas también ganan bastante más dinero por el tema de la antigüedad, o sea, al final se acomodan a un puesto de trabajo que como tal no es el suyo, pues puesto que no es su plaza. Tienes gente también que tiene su plaza ya consolidada y que entiende la situación en la que tú te encuentras, pero al final estamos realizando a un mismo trabajo distintas condiciones laborales, distintas condiciones salariales, y no es que no exista esa solidaridad, es decir, quizás sí que existe el conocimiento de sé cómo estás porque estás empezando, ten paciencia que dentro de 20 años tendrás la situación que tengo yo, en la que ya te puedes despreocupar, porque bueno, pues una frase que se utiliza mucho en la sanidad, o que los más mayores nos dicen a los más jóvenes es, bueno, ya has metido la cabeza, que es lo importante, ahora a ir empalmando contratos. Se ha institucionalizado tanto la realidad de la precariedad que esa gente que ya nos ha precedido y que muchos están pues a las puertas de la jubilación, aunque no han sacado una plaza consolidada, saben cómo estamos nosotros, nos comprenden, nos entienden y nos animan, pero saben que es un problema estructural que no se va a solucionar. Y entonces al final realmente, veladamente, es un joróbate y aguántate. Cuando lleves tantos años como yo podrás tener lo que yo tengo, pero ahora de momento, pues no. Entonces, existe esa dualidad en el sentido de que no es una falta tanto de comprensión, esa falta de apoyo, sino también es decir, bueno, es que está tan institucionalizado esto, lleva siendo así tantos años y cada vez más, que aunque yo quisiera, no puedo ayudarte. Lo que parece evidente es que es difícil pensar a corto, medio, incluso a largo plazo en esa estabilidad, ¿no? El mercado laboral de nuestro país nos ha llevado a eso. Rafa Rabé, trabajador de la sanidad madrileña, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego.
Nos vamos ahora a otro punto del país, en este caso a Navarra. Allí tenemos a una trabajadora en precario en este momento en el paro, que durante muchos años ha estado trabajando en el comercio, también en esta situación que viven muchas y muchos jóvenes en nuestro país. Es Aroa Celorrio. ¿Qué tal, Aroa? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Como decíamos, tú trabajaste hasta hace poquito en el sector del comercio, en una situación precaria. Ahora estás en el paro como muchos y muchas de los jóvenes de nuestro país. Debemos recordar que el paro entre los jóvenes supera el 40%. Parece que se hace bastante difícil, por no decir imposible, pensar en futuro, ¿no? Sí, sí. Llega un momento en el que no sabes muy bien qué es lo que va a pasar. Y al final, yo por suerte llevo independizada bastante tiempo, digo por suerte porque la gran mayoría de jóvenes no pueden hacerlo, y bueno, pues llega un momento en el que te paras a pensar y dices, joder, yo tengo que seguir pagando facturas y tengo que pagar el alquiler, y no sabes muy bien qué es lo que va a pasar y cómo lo vas a hacer. Entonces está siendo todo muy, muy difícil. Estamos hablando, evidentemente, en este caso de Navarra. Cada comunidad autónoma tiene más o menos dificultades para el tema de poder independizarse, para el tema de poder encontrar empleo. En este caso, tú ibas trabajando, creo que desde los 16, 17 años, desde casi la edad legal para poder trabajar. ¿En algún momento tú te has sentido, por decirlo de alguna manera, cómoda trabajando? ¿A qué me refiero? A decir, tengo un trabajo estable, tengo un trabajo digno, tengo un salario digno. No, no, en ningún momento. Siempre ha sido trabajos, la verdad, que con salarios muy, muy bajos. Tema de convenios no se aplicaba los que tenían que ser. Siempre tiraban a aplicar convenios que los salarios eran muy, 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 muy bajos. Y bueno, en los trabajos en los que he estado sí que he compartido puestos que había gente que no eran jóvenes, por así decirlo, y tenían los salarios muy similares a los míos. Entonces, yo veo que es una situación muy mala para los jóvenes, pero creo que es una situación que es muy mala para todo el mundo que está trabajando, y más en puestos así. Hemos hablado muchas veces, ¿no?, de esa formación que tienen los jóvenes hoy en día. Últimamente se está hablando de la subida del salario mínimo interprofesional, que podría ayudar a aumentar un poco más los salarios. Parece ahora que las empresas realmente, esto evidentemente no les va bien, no les interesa, y siguen buscando todas aquellas triquiñuelas para poder tener al trabajador muchas más horas con mucho menos dinero. Eso es. Sí, yo he llegado a trabajar 45, 48 horas, tener 2 trabajos, una jornada completa, y trabajar 2 tardes a la semana en otro sitio, y no llegar a los 1.300 euros con las pagas extras prorrateadas mensuales. O sea, es increíble. Y dices, me estoy partiendo el lomo y no gano nada. O sea, lo justo para sobrevivir, lo justo para decir, bueno, pues tengo para pagar y un poquito, si me quiero echar un café por ahí, pero para poco más. O sea, ni siquiera para ahorrar. Es decir, quiero ahorrar, voy a guardar algo de dinero para un futuro comprarme una casa, si es que puedo, y no lo puedes hacer. Ahora mismo, si por ejemplo a ti te pidieran, dinos qué crees que se debería hacer para poder mejorar toda esta situación de los jóvenes en cuanto al empleo, en cuanto a los salarios, ¿por dónde crees que pasarían esas medidas que quizás se deberían tomar? Yo creo que lo primero sería la derogación de la reforma laboral, porque al final, tela marinera. Nos despiden y no tienen que pagar apenas nada. Somos un número más en cualquier empresa, no somos personas. No soy Aroa Celorrio, soy la que toca ahora. Y si no estás tú, va a estar otra persona. Entonces, lo primero que tendrían que cambiar es gran parte de la reforma laboral, por no decir la entera. Y bueno, pues cambiar mucho la situación del becario, que está la cosa muy, muy mal con ellos. Luego también ayudarnos de alguna manera al tema de vivienda, porque yo veo que la cosa, pues bueno, cada vez va peor. Un poco eso. Parece realmente imposible, con 900 euros, 950, con 1.000 euros, poder pensar, como decíamos, ¿no?, en ese futuro, en independizarse, en tener o no tener una familia, en viajar, en tener ocio, en lo que sea. Parece realmente muy complicado, y es desgraciadamente la situación de muchos y muchas jóvenes en nuestro país. Aroa Celorrio, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Nada, a ti. Bueno, hasta luego.
Última parte del consultorio de esta semana, es momento de abordar todas aquellas cuestiones que nos habéis mandado a través del WhatsApp del programa y hoy lo hacemos con Daniel Puello, que es técnico del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos dicen en la primera pregunta, llevo 4 contratos de 6 meses encadenados en mi empresa. Les he preguntado que si tienen intención de hacerme indefinido, pero parece que siguen buscando atajos. ¿En qué momento estarían obligados? Bueno, cuando un trabajador está en una misma empresa con 2 contratos laborales o más durante un periodo de 24 meses, en un periodo total de 30, ese trabajador, nos dice el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, adquiere la condición de fijo. En el caso que me planteas, justo se ha dado ya los 24 meses, pero hay que superar ese umbral, es decir, a los 24 meses no tienes que... es 24 meses o más, no tienes que simplemente llegar a los 24 meses. A los 24 meses, si el contrato finaliza, pueden sencillamente poner a tu disposición la indemnización y se ha acabado. Cuando supere esta persona a los 24 meses, ya adquirirá la condición de fijo. Es decir, tendríamos que saber en este momento si va a superar esos 24 meses o no para poder adquirir esa condición de fijo. Trabajo en una tienda de ropa en mi pueblo, me pagan poco más que el salario mínimo y trabajo 10 horas diarias. En mi empresa, al ser pequeña, no hay comité ni representación. ¿Hay alguna manera de denunciar mi situación? Por supuesto, siempre hay manera de denunciar todo abuso laboral. Lo primero que hay que hacer es ir a mirar el convenio colectivo, que es la norma que va a regular tanto el tiempo de trabajo como el salario que va a recibir esta persona. Si creemos que estamos haciendo de más o que no se está cumpliendo el convenio colectivo, uno de los recursos que tiene todo trabajador es acudir a la inspección de trabajo. Se puede interponer una denuncia a la inspección de trabajo, que además se puede hacer anónimamente por si hay miedo a represalias empresariales posteriormente, y la inspección de trabajo acudirá a nuestro centro para comprobar que toda la normativa laboral se está cumpliendo. Además, aquí en UGT tenemos los servicios jurídicos que pueden dar también soluciones y, por supuesto, tienes a tu disposición a los delegados sindicales sectoriales. Aunque no haya representación en esa empresa, los delegados sindicales sectoriales pueden conocer de la situación que se está produciendo. Estoy empleada en una empresa del sector alimentario desde diciembre de 2016, nos dice esta persona. Este año he empezado a estudiar una FP de grado superior de la rama de comercio a distancia y por mi horario laboral mi jefe me dejó salir para realizar un examen en mi turno de trabajo. Hasta aquí bien. Mi duda es si de verdad me hace un favor o tengo derecho a ausentarme para hacer esos exámenes y si deberían facilitarle el horario para ello. Por supuesto. El Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 23.1, el primer apartado, recoge el derecho de todo trabajador a tener permisos para acudir a la realización de exámenes. No solo recoge este derecho, sino que también puedes elegir el turno de trabajo que mejor te venga para poder acudir a la realización de exámenes, así como llevar a cabo el trabajo a distancia, porque te sea más fácil, porque precisamente tengas algún tipo de prueba académica. Por lo tanto, la respuesta es sencilla. No hay ningún tipo de favor. Tú estás en tu derecho de ausentarte de tu puesto de trabajo para acudir a realizar exámenes. ¿Es posible finalizar un contrato sin un euro de finiquito? Llevaba 2 años trabajando y había agotado las vacaciones. Bueno, la respuesta es que no. Cuando se finaliza un contrato de trabajo hay que poner a disposición del trabajador una serie de cantidades y esas cantidades son por diferentes conceptos. En este caso no tenemos vacaciones, pero las vacaciones serían un concepto de ellos. Aparte hay que poner a disposición del trabajador pues bueno, todos aquellos derechos económicos a los que se tenga y que no se ha cobrado todavía. Por ejemplo, el último mes que hemos trabajado y que aún no lo hemos cobrado, el prorrateo de pagas extra también. Y por supuesto, y lo más importante, hay que poner a cabo a favor del trabajador una indemnización por finalización del contrato, que va a depender del tipo de contrato que tengamos, pero que suele ser unos 12 días por año trabajado y que esto es legal, o sea, no se puede la empresa excusar de este motivo. Aquí probablemente tendríamos que mirar, como ya hablamos la semana pasada en el consultorio del despido, cómo ha sido ese despido, exactamente, ¿no? Exactamente. Además, hacer una recomendación que siempre hacemos los que nos dedicamos en este mundo: si no estás de acuerdo con
tanto las cantidades que se han puesto a disposición como los conceptos, como por cualquier motivo, se puede firmar no conforme el finiquito y de esa manera nos curamos en salud para futuras reclamaciones judiciales. Eso es muy importante tenerlo en claro. Y una última pregunta. Trabajo en una tienda de ropa, nos dice con lo que eso supone en época navideña, justo lo estábamos hablando. He cogido la baja por enfermedad y la empresa quiere despedirme. ¿Es eso legal? No. El despido por enfermedad, el famoso despido por enfermedad, fue una regulación que se incluyó en la reforma laboral de 2012. Sin embargo, y mediante toda la presión sindical que hemos llevado a cabo, así como el clamor de la clase trabajadora de este país, a principios de año y mediante el Real Decreto 4/2020, el Gobierno derogó esta parte de la reforma laboral. Por lo tanto, hoy en día no pueden despedirte por ausentarte de tu trabajo porque estés de baja, o dicho de otra manera, el estar de baja no es justificación al despido de ninguna manera. Todo esto, como siempre os decimos, es mejor que os acerquéis, si tenéis la posibilidad, al sindicato, a los comités de empresa, a los compañeros y compañeras delegadas de UGT, y os podrán informar y ayudar un poco más profundamente de todo ello. Daniel Pollos, técnico del Servicio de Estudios de UGT. Dani, muchísimas gracias y que tengas unas felices fiestas. Gracias. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y que tengáis un buen fin de semana.